Buenas tardes, ISDIN Lovers, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos. Mi nombre es Ferran Gironès y soy el responsable comercial de ISDIN en Oral Care. Quiero daros una cariñosa bienvenida, como siempre, y agradecer vuestra asistencia a este evento después de un largo día de trabajo. Desde ISDIN queremos que el centro de estos eventos sean los profesionales y es por eso que buscamos vínculos colaborativos que nos unen y nos hacen más fuertes, como el que tenemos establecido con SEPA, con SEMO, con SEGER y otras sociedades científicas, que avalan los contenidos que os presentamos en cada formación. Además, en este entorno tan digital y tan lleno de mensajes y ruido, que os apetezca estar con nosotros esta próxima hora es maravilloso e impagable. Muchísimas gracias. Tengo la suerte de pertenecer a ISDIN desde hace más de 26 años. Durante todos estos años hemos lanzado al mercado productos magníficos que todos vosotros conocéis y esta innovación ha contribuido a mejorar la salud de vuestros pacientes. Aisdin, con su marca de Exiden, lo hemos visto crecer con vuestra ayuda y será un orgullo seguir contando con vuestro apoyo en la recomendación de todos nuestros productos como hasta ahora. Quiero comentaros además que este año es nuestro 50 aniversario y eso también, por eso estamos de celebración en ISDIN. Vale. Hoy tengo la suerte de introducir y presentar esta formación con el título Signos y síntomas de alarma en la mucosa oral. Mirad, el pasado 4 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer Oral. El cáncer oral es sin duda la patología más grave a la que se enfrentan los dentistas y su equipo. Sus repercusiones en términos de morbimortalidad, así como el importante impacto que tiene en la calidad de vida, hacen del cáncer oral una prioridad absoluta para intentar reducir sus cifras de prevalencia y, sobre todo, detectarlo de una manera precoz. Por ello, en las clínicas dentales hay un gran interés en conocer los signos precoces de esta patología para, en caso de sospecha clínica, realizar una biopsia oral o derivar de inmediato al paciente. Todos los estudios coinciden en la relevancia del dentista y su equipo en cuanto a la educación sanitaria a los pacientes, tanto en lo referente a los principales factores de riesgo como en la enseñanza de la autoexploración del cáncer oral. Para explicarlo hoy tenemos a nuestro protagonista, el doctor Andrés Blanco Carrión, que tiene un currículum extensísimo y muy destacado. Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en estomatología, doctor en Medicina, titular de Medicina Oral en la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador de Medicina Oral y Gerodontología en la misma universidad, director del Máster de Medicina Oral y Cirugía e Implantología en la misma universidad y ha sido presidente y ahora mismo es presidente de la Sociedad Española de Medicina Oral, ¿no? Además es académico de la Real Academia de Ciencias Odontológicas. O sea, figuraros, ha escrito libros, tiene infinidad de publicaciones, realmente un experto. Y lo mejor de todo es que es una maravillosa persona y un magnífico comunicador. Una última cosa antes de empezar es recordaros que podéis hacer las preguntas, incorporarlas a través de la plataforma en Questions and Answers, situado en la parte inferior de vuestras pantallas y al final responderemos a todas ellas. Nada más, disfrutar de esta magnífica sesión y nos vemos después. Adelante vídeo.
Eastine, love your skin. Buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Voy a darle a compartir la presentación. Creo que se ve correctamente, ¿es así? Doctor, aún no. Un momentito para compartir. A ver, que lo vuelvo a hacer. Ahora sí, doctor. Venga, perfecto. Pues como decía, buenas tardes a todos. Mis primeras palabras son de agradecimiento a Isdin y personalizando a Ferran Gironès por su amable invitación para que esté hoy con todos ustedes y agradecerte, Ferran, tus palabras tan cariñosas hacia mi persona. Él ya introducía la importancia que tiene el cáncer oral en nuestra actividad asistencial diaria. Y me refiero a los dentistas y a todos los profesionales que formamos parte de los equipos odontológicos, porque esto, como verán ahora, es un problema que nos afecta a todos. Yo creo que posiblemente la actividad más importante que tenemos los dentistas es el diagnóstico precoz del cáncer oral. Y saben que esto es así porque esto salva vidas. Hoy les presentaré diferentes situaciones en la cavidad oral que son esos signos y síntomas de alarma y que todos tenemos que conocer para diagnosticar y tratarlas lo antes posible y de esta manera el poder ver un carcinoma en un estadio lo más inicial posible de todo. Y esto, como les he dicho, salva vidas. Y esto para un dentista es fundamental. Tengamos la actividad que tengamos, no nos olvidemos de hacer este diagnóstico precoz de cáncer oral. Voy a comenzar enseñándoles los casos de cáncer que seguimos viendo en nuestra unidad. Es una unidad de referencia, vemos pacientes, muchos pacientes y muchos de ellos desgraciadamente tienen trastornos orales potencialmente malignos y algunos ya carcinoma. Y son situaciones agresivas que seguimos viendo. Esta imagen corresponde a un paciente que vimos hace casi 25 años que vino a nuestra unidad para arreglarse la boca, que es el motivo de consulta, y ven tienen un carcinoma que afecta al paladar duro y paladar blando con un muy mal pronóstico. O esta otra de hace 15 años, que me envía un dentista, un compañero, y me dice, Andrés, quiero que veas este paciente que tiene un problema en la lengua que no puede hablar bien. Y es que tenía un carcinoma que afectaba, como ven aquí, a todo el suelo de la boca. E impedía, fijaba lo que es la cara ventral de la lengua en el suelo de la boca e impedía que ésta pudiese realizar funciones con normalidad. Este otro caso hace 5 años, también un carcinoma agresivo porque está en un estadio avanzado, o este otro, que es de la semana pasada. Es decir, seguimos viendo tumores en estadios avanzados y por tanto con peor pronóstico. Y esto es algo que todos sabemos, que de alguna manera vamos a ver los carcinomas en estadios avanzados y por tanto, como ven aquí, con un pronóstico malo, con elevados niveles tanto de morbilidad como mortalidad. El Consejo General de Dentistas hace repetidas campañas de promoción de salud y sobre todo diagnóstico precoz del cáncer oral y nos dice exactamente lo mismo, que en primer lugar nos llama la atención que los estudios epidemiológicos han mostrado un incremento progresivo en la mortalidad del cáncer oral en España y que el diagnóstico precoz es el factor fundamental para mejorar la supervivencia. Pero desafortunadamente, la mayoría de los carcinomas, de los tumores malignos, que como saben, la forma más habitual es el COCE, el carcinoma oral de células escamosas, los seguimos diagnosticando en estadios avanzados 3 y 4 y por tanto con mal pronóstico. Es por tanto un problema de salud público. Y es no tanto por su frecuencia. De hecho, si comparamos estas cifras del cáncer en España en el 2022, vemos como el cáncer colorectal, de mama, de próstata o de pulmón son mucho más habituales. Y el cáncer de boca ocupa el puesto 16º. Más frecuente entre los hombres que en las mujeres. Aproximadamente el 57% son hombres y el 43% son mujeres. No es, por tanto, un problema de números.
El principal problema sigue siendo esto, el pronóstico. Y es que actualmente la supervivencia promedio a los 5 años de las personas a las que se les diagnostica un COCE es aproximadamente el del 50%. Y ven la clara diferencia de supervivencia en relación al estadio en el momento del diagnóstico. Estadios iniciales mucho mejor pronóstico y cuando ya hay adenopatías o metástasis claramente baja. Y esto nos hace pensar por qué es así, porque estamos hablando de una zona donde el cáncer se puede ver fácilmente y la boca es muy accesible y tenemos la posibilidad de poder explorar la boca y vemos muchas bocas y podemos explorar muchas bocas. Y sigue siendo exactamente igual que hace 50 años. Yo he de confesar que yo, cuando estudiaba medicina, hace ya muchos años, lo poco que estudiábamos del cáncer de boca es que era una enfermedad maligna que afectaba a la boca, que estaba relacionada con el tabaco, alcohol y sepsis oral, exactamente igual que ahora, y que el pronóstico era exactamente igual que ahora, el 50%. Y nos hace pensar que algo estamos haciendo mal. Y además es que la expectativa es que en los años futuros, si esto no cambia, va a seguir siendo exactamente igual. Y esto es una clara responsabilidad del dentista. Y sabemos que la prevención es el mejor camino para combatir este cáncer. Y como les decía y como bien ha dicho Ferran, los odontólogos y los equipos odontológicos jugamos un papel fundamental en el diagnóstico y prevención del cáncer oral. ¿Qué es esto de prevención o qué es esto de diagnóstico precoz? Pues son estos 5 puntos que les voy a relatar brevemente. En primer lugar, realizar exploraciones rutinarias de la cavidad oral. En segundo lugar, conocer y eliminar los factores carcinogenéticos relacionados con la aparición de cáncer, sobre todo tabaco y alcohol. Diagnosticar y tratar lesiones potencialmente malignas. Y de esta manera tendremos más posibilidades de evitar ese paso hacia un carcinoma. Otro dato fundamental en el cual estamos claramente responsabilizados, acortar los tiempos de retraso tanto del paciente como del profesional. Y por último, ojalá que todos los carcinomas que veamos se encuentren en estadios iniciales. Está claro que la exploración rutinaria de la cavidad oral es un método para diagnosticar el cáncer bucal en pacientes de riesgo. Y en esto tenemos que estar muy bien preparados y, por supuesto, hacerlo. Y significa hacer inspección y palpación en todo el territorio de la boca, desde el bermellón de los labios hasta la zona posterior del paladar blando. Y como digo, haremos inspección y palpación de cada una de estas partes, deteniéndonos más en aquellas zonas donde es más posible el carcinoma, sobre todo la lengua, en los bordes laterales de la lengua, en el suelo de la boca, en la encía y en el bermellón del labio inferior. Les invito, si tienen ocasión de poder visualizar este vídeo donde describo perfectamente cómo debería ser una exploración rutinaria de la boca. Y es algo que deberíamos hacer en todos nuestros pacientes, pero no siempre, no solamente en la primera vez que veamos a un paciente, sino cada vez que hagamos revisiones. Y esto debe ser así tengamos la actividad que tengamos. Estoy convencido que si todos los dentistas, todos los higienistas y auxiliares de clínica que puedan acceder a la boca y hagan revisiones periódicas, van a conseguir o vamos a conseguir mejorar estos datos tan malos de pronóstico. ¿Cuál es la realidad? Este es un trabajo que se realizó en Galicia ya hace unos años y vemos que los odontólogos, muy pocos odontólogos revisan la cavidad oral de forma rutinaria y es necesario mejorar la capacidad diagnóstica en la detección visual de cáncer, entre otras cosas en cursos de formación como este que estamos realizando. Voy a enseñarles algunos ejemplos que explican perfectamente esto que les estoy explicando. Esta es una paciente que me envían hace ahora 18 años para valorar esta mancha blanca hiperqueratóxica de la lengua, pero a mí lo que me llamó la atención es esta pequeña erosión. Y me llama la atención porque tiene no tanto un aspecto, sino una consistencia diferente y que obliga a realizar una biopsia para confirmar lo que desgraciadamente se pudo saber, y es que era un carcinoma oral de células escamosas. Y esto solamente se puede detectar si hacemos exploraciones rutinarias eh, de forma habitual y correctas en todos nuestros pacientes y cada vez que veamos un paciente. Pero fíjense además lo curioso de este caso.
17 años más tarde, esta paciente la estamos viendo de forma habitual y frecuente. En esta zona de aquí aparece otra zona de consistencia y textura diferente que obliga a la realización de una biopsia y una aparición de otro carcinoma exactamente igual en la misma zona. Por supuesto, si no hacemos revisiones, esto pasaría por alto. O esta pequeña lesión en esta zona posterior de la cavidad oral, o este otro carcinoma a nivel de las papilas foliadas. Si no hacemos revisiones bien hechas con inspección y palpación, no podríamos detectar estos carcinomas en estadios iniciales. Y que esto claramente va a salvar la vida de estos pacientes. En segundo lugar, conocemos bien cuáles son estos factores carcinogenéticos relacionados con la aparición del carcinoma, fundamentalmente el tabaco y alcohol, y sobre todo la asociación de ambos. Siguen siendo los factores más frecuentemente relacionados y que aparecen más frecuentemente en los pacientes con cáncer. Sepsis oral, la radiación solar en el labio. Tenemos que diagnosticar, tratar y prevenir lesiones del labio, sobre todo relacionadas con la radiación actínica. Cada vez se le da más importancia a la nutrición y la dieta, algunas infecciones, la irritación crónica mecánica. En un principio se pensaba que esto no era verdaderamente un factor carcinogenético, pero estamos viendo tumores malignos relacionados con una persistencia de un roce continuo, una irritación continua en diferentes zonas de la mucosa oral. Luego les presentaré algún caso. Situaciones de inmunosupresión, se ha relacionado con algunos colutorios, con mate, sobre todo cuando se toma a temperaturas altas, algunos riesgos ocupacionales, radiación y, por supuesto, factores genéticos. Está en la mano del dentista y de los profesionales sanitarios odontológicos el evitar y eliminar estos factores claramente relacionados. Sabemos lo que es el precáncer oral o lo que se llamaba lesiones precancerosas o premalignas. Actualmente el término más correcto es el de trastornos orales potencialmente malignos y que son los que tienen posibilidades para desarrollar carcinomas. Y sabemos que son la leucoplasia proliferativa multifocal o leucoplasia proliferativa leucoplasia multifocal proliferativa o verrugosa, la eritroplasia, la fibrosis oral submucosa, el líquen plano, las lesiones liquenoides, el lupus eritematoso discoide, la queratosis actínica, las lesiones palatinas en fumadores que fuman de forma con el pitillo invertido, disqueratosis congénita, la enfermedad de injerto contra huésped. Tenemos la responsabilidad de diagnosticar, tratar y prevenir en lo posible la malignización de todos estos procesos, algunos de ellos muy frecuentes. Fíjense, por ejemplo, esta lesión que me envían, que es un paciente que presenta esta úlcera en la cara ventral, suelo de boca, una úlcera con características clínicas claras de carcinoma. Es un carcinoma oral de células escamosas. Si lo vemos un poquito más alejados, vemos que esta lesión aparece en la zona periférica de esta leucoplasia, en un paciente muy fumador. Si nosotros hubiésemos conocido a este paciente años atrás, cuando no tenía leucoplasia, y hubiésemos sido capaces de eliminar este factor carcinogenético del tabaco, posiblemente no hubiese desarrollado una leucoplasia. Pero si es así, cuando ya la tiene y aún no desarrolló el carcinoma, si conseguimos eliminar ese factor carcinogenético, posiblemente no hubiese desarrollado este carcinoma oral de células escamosas. Quiero llamar la atención también de las lesiones del labio inferior, del bermellón del labio inferior, aquellas lesiones persistentes. Cualquier lesión que aparezca, sea del tipo que sea, una grieta, una úlcera, una costra, una pequeña formación esofítica, etcétera, que aparezca en el bermellón del labio inferior y sobre todo en varones mayores y con poca melanina, rubios, ojos azules, etcétera, hay que hacer un diagnóstico a través de una biopsia para confirmar que no es un carcinoma. Con frecuencia son ya queratosis actínicas y es el efecto de la radiación solar en el labio, un labio envejecido con elastosis senil en personas de edad avanzada que termina provocando este trastorno oral potencialmente maligno y que puede ser un carcinoma. Por eso insisto en la necesidad de estudiar histopatológicamente a través de una biopsia todas estas lesiones para confirmar que son o no carcinomas orales de células escamosas, como ocurre desgraciadamente con cierta frecuencia. Les hablaba de los retrasos. Retrasos que hay que diferenciar tanto por parte del paciente como del profesional.
Del paciente porque tarda en acudir al dentista, porque a la boca se le da poca importancia, porque las personas también de alguna manera valoran poco la situación de salud general y concretamente la salud de la cavidad oral y tardan. Y además es que la lesión inicialmente es totalmente asintomática. Y vemos que casi el 60% de los casos de retrasos están relacionados con los pacientes. Tenemos que hacer campañas informativas a nuestros pacientes y a la población en general que hay que acudir al dentista para valorar estos cambios iniciales y de esta manera hacer el diagnóstico precoz de cáncer oral o evitar que aparezca un cáncer oral. Y por supuesto, tener una formación apropiada para que nosotros seamos capaces de diferenciar aquellas características clínicas que identifican una lesión potencialmente maligna o si ya es maligna, para conseguir tratarla lo antes posible. Y el último punto de ese diagnóstico precoz del cáncer oral es el diagnosticar un carcinoma en un estadio inicial. ¿Qué es un estadio inicial? La verdad es que no hay ninguna lesión patognomónica que diga que esto es claramente clínicamente un carcinoma. Son, por supuesto, lesiones pequeñas que pueden ser blancas o rojas, a veces mixtas, donde tienen cambios de textura, consistencia o relieve, o son úlceras pequeñas que persisten en el tiempo y que son induradas o pequeñas formaciones esofíticas con una consistencia indurada. Ahora voy a referirme concretamente de estas situaciones de alarma y lo voy a hacer desde un punto de vista práctico, en diferenciando cómo son los tipos de lesión que vemos de forma habitual en nuestras consultas. Y las he dividido de tres formas, que es como normalmente aparece. O bien se trata de un bulto, o bien se trata de un cambio de color, o bien se trata de una úlcera. Y voy a ir relatándoles aquellas situaciones frecuentes que coinciden con esta forma de presentación y que son las que de alguna manera nos llaman la atención para diferenciar lo que es una lesión que pueda ser un carcinoma. Una lesión esofítica es el crecimiento patológico que se proyecta sobre el contorno normal de la cavidad oral. Y patológico significa, en primer lugar, y es algo que tenemos que conocer perfectamente, cuáles son las formaciones anatómicas que crecen hacia afuera. Por ejemplo, la papila del conducto de esteno, de la parótida, que sabemos que se encuentra en la mucosa yugal a nivel de la cara vestibular del primero o segundo molar superior y que a veces tiene un crecimiento mayor de lo normal y que hay que diferenciarlo de posibles lesiones patológicas que no corresponden a esa papila. Exactamente igual las papilas de los conductos de Warson de ambas glándulas submaxilares que desembocan, como saben, en el suelo de la boca a ambos lados del frenillo lingual. Las rugosidades palatinas o la papila interincisiva palatina a veces más marcada de lo normal. Diferenciar las papilas foliadas de lo que pudiese ser un carcinoma como veíamos antes. Son estructuras anatómicas bilaterales que tenemos que conocer perfectamente. Y como he dicho antes, la lengua, el borde lateral de la lengua, es la principal localización del carcinoma oral de células escamosas. Zonas próximas a las papilas foliadas que tenemos que diferenciar de posibles situaciones patológicas. Las papilas circunvaladas, en número de 8 a 12, que forman lo que conocemos como V lingual en el dorso de la lengua y que son estructuras que habitualmente no se exploran o no se ven. El paciente cuando hace autoexploraciones no se ve, pero saben que la lengua tiene 17 músculos y el que se la está observando continuamente es capaz de ejercitar estos músculos y sacarla más de lo normal. Y se ven estructuras que habitualmente no se ven. Y ya no digo nada, esta paciente con cancerofobia que movía tanto la lengua para explorarse, autoexplorarse, que arrastraba la epiglotis y, cómo no, pues eh, podrá asustar que aparezcan estructuras anatómicas como esta. Y tenemos que diferenciarlas claramente de situaciones patológicas. Para el diagnóstico de los bultos en la boca es fundamental conocer la anamnesis y la historia clínica y de esta manera, a través de el tiempo de evolución, la forma de presentación, la localización, la consistencia, podemos identificar, por ejemplo, que estos dos son granulomas piogénicos y esto se trata de un papiloma de células escamosas. Tres lesiones en el paladar muy parecidos y se pueden diagnosticar con una eh, clínicamente con un acierto alto, simplemente preguntando al paciente preguntas concretas. Por ejemplo, en esta otra, en esta de aquí abajo. ¿Desde cuándo lo tiene?
que no es motivo de consulta y que está en el centro del paladar y de consistencia dura. Como saben, es un torus palatino. En este otro caso, superior del lado izquierdo, la pregunta clave en una mujer de 28 años si está embarazada. Es un tumor hormonal. O en esta otra, un paciente con una mala higiene oral y con descuido de su salud oral, con patología sistémica VIH positivo, tiene un sarcoma de Kaposi. Y no dejarnos llevar tanto del aspecto que pueda tener la lesión como otros factores clínicos como es la consistencia, la rigidez y el tiempo de evolución. Las dos superiores consisten en dos granulomas periféricos de células gigantes y estos dos son carcinomas, entre otras cosas, por su consistencia, su rigidez y crecimiento rápido. Por supuesto que la mayor parte de los bultos, los crecimientos esofíticos, se van a diagnosticar histopatológicamente cuando hagamos una biopsia. ¿Y cuáles son estas características clínicas que identifican un bulto maligno? Pues son lesiones de origen desconocido, que persisten en el tiempo, que no se solucionan con medidas, vamos a decir, convencionales, normalmente totalmente asintomática. A veces ocurre todo lo contrario y es un claro signo de alarma cuando la lesión tiene un dolor excesivo, que no se calma con analgésicos normales. Suele ser un claro indicador de posible lesión maligna. Puede aparecer en cualquier sitio de la boca, dato fundamental para la sospecha de malignidad, consistencia dura. Y cuando decimos dura nos referimos que estamos palpando algo que es como mínimo como cartílago, para valorar verdaderamente esta consistencia dura y rígida, fija a planos profundos, no se puede desplazar del resto de la mucosa. Tiene una forma irregular, con bordes mal definidos, tamaño que quizás, independientemente del tamaño que tenga, lo más importante es que adquiere ese tamaño rápidamente, tiene una velocidad de crecimiento alta. La superficie es rugosa porque el carcinoma deriva del epitelio y tiene, por tanto, una superficie rugosa con formaciones ulceradas en su superficie frecuentemente y siempre que esté próxima a hueso, como en este caso, siempre hay que hacer estudio de diagnóstico por la imagen para determinar posible afectación ósea. La rigidez y endurecimiento posiblemente sea la característica clínica más determinante de sospecha de malignidad. Y es algo que vemos en las lesiones malignas. Posiblemente en algunas iniciales puede ser difícil de detectar, pero es claramente lo que nos llama la atención cuando palpamos una lesión como esta, que claramente tenía esa consistencia dura como ven aquí, en la porción posterior del paladar blando próxima a la lengua y que consistía en un carcinoma. Por tanto, signo claro de posible tumor maligno, de lesión maligna dura y fija a planos profundos. Y estos son algunos ejemplos de carcinomas esofíticos que nos encontramos a nivel de la cavidad oral en diferentes localizaciones con estos datos clínicos que nos hacen sospechar, no solamente por el aspecto, sino que además por la palpación y lo que preguntamos al paciente, nos indican que clínicamente puede ser un tumor maligno, como es en cada una de ellas. Por ejemplo, voy a contarles el detalle de esta paciente cuando vino a vernos, tenía una lesión que con el compañero con el que estaba le dije, palpa esta lesión para que veas la consistencia dura que tiene. Y él la definió como un garbanzo crudo partido a la mitad e incrustado en la lengua. Así de dura son las lesiones malignas. Esta otra lancía con un signo y un dato claro que es un dolor excesivo. El paciente se quejaba de muchísimo dolor, que también digo es un signo de alarma. Este síntoma que nos cuentan los pacientes con dolor que no se calma con analgésicos convencionales. Esta otra lesión que se extendía en la encía hacia zonas más posteriores, o esta otra. Andrés, quiero que veas este señor que tiene un pequeño bulto, como me decían, en la parte posterior de la lengua. Cuando traccionaba de la misma, venía toda la lesión que se extendía hacia la parte posterior del paladar blando y que llegaba incluso a la orofaringe. Hay una forma de lesiones esofíticas malignas
que no corresponden exactamente con el diagnóstico de Coce, que es el carcinoma verrugoso. Sigue siendo un tumor maligno, pero es menos agresivo, porque crece hacia afuera, porque crece lentamente, porque histológicamente es bien diferenciado y además da metástasis mucho más tardíamente y menos frecuentemente que lo hace el Coce, y que tiene además una histología característica y que tiene este aspecto quizás agresivo, pero es como uno de una coliflor y que corresponde con este diagnóstico de carcinoma verrugoso. Otro grupo de lesiones son los cambios de color que afectan a la mucosa oral, ya sea desde el principio o cualquier momento de su evolución. De forma generalizada, podemos decir que la mucosa oral tiene un color rosa brillante, que va a variar de unas zonas a otras y de unos individuos a otros según el grado de queratinización, la cantidad de melanina, el grosor del epitelio y el tono de la red vascular. Y hace que en un mismo paciente, en diferentes zonas de la cavidad oral, encontremos zonas, como vemos aquí, claramente diferentes, como es la encía de la mucosa alveolar, debido esas características que veíamos antes, la queratinización y el grosor del epitelio, a veces claramente manifiesta. O, en este caso, este paciente que me envían para que valorase una leucoplasia que afectaba a toda la mucosa palatina, pero simplemente se trata de una situación no patológica, donde existe una queratinización marcada en la mucosa palatina y que lo hace diferente de otra zona como es el paladar blando, donde no hay ese grado de queratinización. Cuando hablamos de patología en relación a cambios de color, nos referimos a estas cuatro posibilidades: lesiones blancas, rojas, oscuras y amarillas, en las cuales voy a hablarles de en qué situaciones tenemos que estar más o menos preparados, porque puede aparecer signos y síntomas de alarma. En relación a las manchas blancas, todos sabemos que lo primero que hay que determinar es ver si se desprenden o no al raspado. Se desprenden aquellas que son necróticas y no se desprenden las que son queratóxicas. Las que nos tienen que llamar la atención claramente son las manchas blancas queratóxicas, que además casi siempre necesitan de pruebas complementarias diagnósticas, como es la realización de una biopsia para confirmar su diagnóstico. Por ejemplo, el lupus eritematoso discoide, que es una enfermedad autoinmune que afecta a piel y mucosas, que la cavidad oral es una localización frecuente, más frecuente también en mujeres, y que en algún caso puede aparecer una posible transformación maligna. De hecho, se considera un trastorno oral potencialmente maligna. Fundamentalmente, la aparición en el labio de esta forma, borrando claramente el límite normal entre la zona dérmica y la zona de transición. Se considera que tiene mayor riesgo de malignización. Por lo demás, intraoralmente, el lupus, sobre todo la forma discoide, se parece mucho al líquen plano. Además, suele ser también bilateral en ambas mucosas yugales, con formas blancas y rojas. Hay un dato clínico que lo diferencia, que son estas proyecciones periféricas que aparecen en el lupus, que es lo que se llaman proyecciones en sol radiante, y que no son tan habituales en el caso del líquen plano. Por lo demás, le digo, muy parecido y que va a obligar a hacer un diagnóstico histopatológico e inmunohistoquímico a través de una inmunofluorescencia directa para confirmar su diagnóstico. Otra enfermedad es el líquen plano, que todos ustedes conocen perfectamente. Es un proceso inflamatorio crónico muy frecuente. Se calcula aproximadamente que hasta un 1% de la población padece líquen plano. Es decir, eh, pues en una población de 100.000 habitantes, 1.000, como mínimo 1.000 personas van a tener un líquen plano. Es una enfermedad recurrente y cambiante. Y esto nos obliga a que a los pacientes los revisemos a lo largo de toda su vida, porque en algún momento puede aparecer una transformación maligna. No sabemos cuál es la causa exacta, pero sí sabemos que hay factores que se relacionan con la aparición y desarrollo de lesiones mucocutánea, pero sobre todo con localizaciones orales frecuentes, con una clínica y una histología muy característica. Y aunque se considera un trastorno benigno, no nos olvidemos, y así le explicaremos a nuestros pacientes, que tiene capacidad o potencial de malignización, por lo que, como he dicho antes, habrá que revisarlo de forma habitual a lo largo de toda su vida. Las formas blancas del líquen plano son fundamentalmente las formas reticulares, que ya saben que es la forma más frecuente del líquen plano, totalmente asintomática, que tiene esa predisposición para aparecer en ambas mucosas yugales
de forma bilateral y simétrica, sobre todo en zonas posteriores. Son imágenes muy características del líquen plano, tanto que muchos autores consideran que este aspecto es suficiente para el diagnóstico. En la lengua, en la cara ventral, a veces hay que buscar con una buena iluminación lesiones gingivales o en otras localizaciones. Y es la forma, ya digo, más habitual, más frecuente, pero como es totalmente asintomática, no es la que más habitualmente vemos en el consultorio, que son las formas atrófico-erosivas, porque estas sí que duelen. Hay una forma diferente de lo que denominamos líquen plano blanco, exclusivamente blanco, que son las formas en placa y que pueden aparecer en cualquier sitio, pero sobre todo en el dorso de la lengua y en la encía, como en este caso, y de aspecto prácticamente igual que una leucoplasia. Solamente la histología, la histopatología es lo que nos va a diferenciar una de otra. Y les decía que es una enfermedad cambiante. Cambiante significa que en algún momento de su evolución puede transformarse. Fíjense, esta lesión durante muchos años la vimos como una forma reticular característica bilateral en ambas mucosas yugales. Fíjense lo que pasa 16 años después, la lesión cambia totalmente, adquiere este aspecto eritematoso, luego se pudo confirmar con una biopsia que había una displasia moderada, con un diagnóstico ya de eritroplasia, que termina desarrollando un carcinoma en esta zona y este es el aspecto que tiene este paciente, cómo ha ido destruyendo este carcinoma inicial eh, casi toda, como vemos aquí, la cavidad oral y la cara de esta zona del paciente. Y era una lesión absolutamente, voy a decir, benigna de aspecto reticular característico. Cambian y habrá que revisarlo a lo largo de toda su vida. Cuando hablamos de manchas blancas queratóxicas, nos referimos fundamentalmente a la leucoplasia. Yo creo que si les preguntase a todos qué es esto, todos me dirían la leucoplasia. Y el primer problema que nos encontramos es que existen muchísimas aportaciones en cuanto a su definición de qué es exactamente una leucoplasia. Posiblemente esta sea una, eh, una definición bastante acertada, que es una placa o lesión predominantemente blanca, que no se desprende del raspado, de comportamiento cuestionable porque puede malignizarse, que el diagnóstico es siempre por exclusión, clínico e histológico, y que hay que diferenciar de otro trastorno, le digo, blanco parecido. Por tanto, es un término clínico que se va a llegar al diagnóstico siempre por exclusión después de analizar las características clínicas, histopatológicas y etiológicas de la misma, y que tiene una capacidad de malignización aproximadamente de un 3,5%. ¿Qué tenemos que saber de las leucoplasias? Pues en primer lugar, que el aspecto clínico cambia mucho de unos a otras. Y esto sabemos que es importante porque es un claro factor pronóstico, diferenciando lo que son las formas homogéneas de las formas no homogéneas. Formas homogéneas que hace referencia, como su nombre indica, que tienen una coloración, extensión y textura similar en toda la extensión de la misma. Tienen un aspecto como más benigno, todas ellas leucoplasias homogéneas, que diferenciamos de aquellas que son diferentes o no homogéneas, como esta eritroleucoplasia o leucoplasia moteada, donde hay colores blancos y eritematosos, esta leucoplasia nodular con estas formaciones esofíticas y estos surcos, y estas formaciones esofíticas de lo que es una leucoplasia verrugosa o esofítica. En segundo lugar, y es la primera pregunta que le vamos a hacer siempre a un paciente, si hay factores relacionados. El más habitual, el tabaco, diferenciando la leucoplasia asociada a otros factores de la leucoplasia idiopática. Actualmente la leucoplasia idiopática se considera un factor de riesgo más próximo a la malignización porque no hay una causa conocida, no tenemos nada que eliminar y la lesión persiste en el tiempo, facilitando esa posibilidad de malignización. Diferente a aquellos casos donde los pacientes nos indican claramente que fuman y esta clara relación de la lesión con el hábito tabáquico. Pongo esta imagen que corresponde también a una lesión que hay que vigilar, que es la palatitis nicotínica, donde aparecen estas formaciones esofíticas con este punteado rojo, que son glándulas salivales menores y el conducto de excreción, y que forma manchas blancas queratóxicas cuando ya ha evolucionado en el tiempo.
Y por supuesto también identificar la localización, el número y el tamaño, porque clínicamente también son datos pronósticos. ¿Por qué se maligniza una leucoplasia? Como este caso, esta mancha blanca que afecta a cara ventral y suelo de boca y que desarrolla un carcinoma. Exactamente no se sabe. Sí sabemos que hay factores que nos indican que la posibilidad de malignización es mayor. Largo tiempo de evolución, edad avanzada, en las mujeres, esto no está relacionado con factores inherentes al sexo femenino, sino fundamentalmente que las formas idiopáticas que antes les comentaba que tenían más riesgo de malignización son mucho más frecuentes entre las mujeres. La persistencia de los factores etiológicos, tabaco y alcohol fundamentalmente. La localización en la cara ventral y suelo de la boca. Y esto es independientemente de que tiene un epitelio y una mucosa más fina, más susceptible a sufrir agresiones, es porque es una zona que habitualmente no se explora. Y desgraciadamente esto es así. Los dentistas no exploramos la cavidad oral y por tanto no vamos a ver la cara ventral y suelo de boca. Y esto va a hacer que una leucoplasia a este nivel persista en el tiempo, aumentando el riesgo de malignización. Aquellas que son más grandes, de 2 centímetros, las formas no homogéneas, la persistencia de síntomas, antecedentes de otras neoplasias y también y fundamentalmente la existencia de una displasia epitelial. Nosotros tuvimos ocasión de hacer un estudio de nuestros pacientes y vimos que las lesiones no homogéneas tenían 5 veces más de riesgo de desarrollar un carcinoma en comparación con las lesiones homogéneas. Y que el factor fundamental relacionado con la transformación maligna es la presencia de displasia, independientemente del tipo leve, moderada o severa, o de alto o bajo grado de displasia. Sabemos que hay leucoplasias que se extienden en cuanto a su localización a nivel de la cavidad oral, persisten en el tiempo y además si las eliminamos tienen capacidad de recidiva. Estamos ante lo que llamamos leucoplasia verrugosa proliferativa o leucoplasia proliferativa multifocal, que es una lesión potencialmente maligna con una gran capacidad de malignización. De hecho, en su definición se incluye que van a desarrollar uno o a veces varios carcinomas. La causa es totalmente desconocida. Se ha relacionado con tabaco, con alcohol, con algunos virus, con algunas infecciones, con otro tipo de circunstancias, pero exactamente no sabemos por qué alguien tiene una leucoplasia proliferativa verrugosa, que son mujeres mayores de 60 años, no fumadoras, no tienen relación con factores conocidos, como decía, donde aparecen múltiples lesiones de tipo leucoplasia, homogéneas y no homogéneas, algunas de ellas verrugosas, que tienen un carácter proliferativo, que persiste y crecen en el tiempo, con diversas afectaciones de diferentes zonas de la mucosa oral, que pueden aparecer en la encía, en la mucosa bucal, lengua, paladar, suelo de boca o en la mucosa labial, que son totalmente asintomáticas y, como les decía, con una capacidad tremenda de desarrollar un carcinoma oral de células escamosas. Voy a presentarles algún caso como este. Como ven, aparecen múltiples lesiones tipo leucoplasia extendido por diferentes zonas de la mucosa oral, como pueden ver aquí. O este otro caso, donde las lesiones empiezan a extenderse, a localizarse por múltiples zonas, y fíjense cómo esta lesión más localizada, 8 meses después, cómo se ha ido extendiendo. A veces cuando vemos el paciente por primera vez tiene lesiones mucho más agresivas, más grandes, que terminan desarrollando no uno, sino dos carcinomas, que se tratan y como vemos 2 años después desarrolla otro nuevo carcinoma con un mal pronóstico. O a veces cuando vienen a vernos ya tienen instaurado un carcinoma como era esta imagen que veíamos antes, este carcinoma verrugoso. Y la revisión a lo largo del tiempo. Esto es un paciente que seguimos viendo y uno de los problemas que tiene es que las lesiones crecen más allá del labio, salen hacia afuera y provoca además un problema estético que al paciente también le preocupa. Como les decía, tiene una alta capacidad de malignización, aproximadamente entre el 45 y 50% de los casos, como ven, muy alta.
¿Y por qué se maliniza y por qué tiene esa capacidad de malinización tan alta? Pues exactamente no se sabe. Lo que sí sabemos es que la existencia de displasia y de formas no homogéneas facilitan la aparición de un carcinoma. ¿Y cuáles son las características clínicas que relacionan esta displasia en estos pacientes de leucoplasia verrugosa proliferativa? Mujer, no fumadoras, no bebedoras, formas no homogéneas, múltiples y lesiones grandes. Pacientes que habrá que revisar de forma minuciosa a lo largo de toda la vida para intentar diagnosticar un carcinoma lo antes posible. Y por supuesto, manchas blancas que desde el principio son carcinomas, como estas que vemos aquí, y que adquieren una consistencia, una textura eh, diferente a la- las características que podría tener una mucosa normal. Y que sabemos que es una lesión maligna porque histológicamente confirmamos que se trata de un carcinoma oral de células escamosas. En relación a las lesiones rojas, he de decirles que en general se maliniza más lo que es rojo que lo que es blanco, y sobre todo lo que ha evolucionado hacia una zona eritematosa. Y aquí habría que diferenciar, por ejemplo, y tendríamos que fijarnos en lo que son las lesiones de gingivitis camativa crónica en los pacientes de líquen plano, que recuerdo es un trastorno potencialmente maligno. O las formas de eritroplasia. Algunos autores consideran que se trata de verdaderos carcinomas in situ, ya carcinomas, y que habrá que confirmar histopatológicamente la situación en la que se encuentran, como en este caso, con una displasia grave, a punto de transformarse en un carcinoma. O estas otras formas rojas eh, de aspecto de eritroplasia que histológicamente ya son carcinomas. Es una forma de presentación inicial también del cáncer oral. Las lesiones amarillas quizás son las que menos importancia tienen desde el punto de vista clínico y sobre todo de capacidad de malinización, ya que o bien se trata de grasa, típicamente en lo que conocemos todos como gránulos o spots de Fordyce, o bien son tumoraciones de grasa, lipomas, o bien se tratan de abscesos con un contenido purulento. Voy a detenerme un poquito más en las lesiones oscuras que deben de preocuparnos sobre todo aquellas que son de melanina y son lesiones únicas o solitarias y sobre todo aquellas lesiones que han cambiado de aspecto. ¿Cómo tenemos que manejar las lesiones oscuras? Pues en primer lugar una descripción clínica sabiendo dónde está el número, tiempo de evolución, cambio de aspecto, etcétera. Cuando la lesión se encuentra próxima a dientes, siempre la necesidad de realizar una radiografía para confirmar el diagnóstico de lo que suele ocurrir en estos casos, que son tatuajes de amalgama, que son alteraciones del color porque fragmentos de amalgama se incrustan en la mucosa y le dan este color oscuro. Si con esto no hemos diagnosticado la lesión, necesitaremos hacer una vitropresión para diferenciar una posible lesión vascular. Se confirmará con una punción aspiración con aguja fina y si no tenemos el diagnóstico definitivo, es entonces cuando realizaremos una biopsia, como en este caso, esta mancha oscura, solitaria, en la mucosa palatina, la biopsia y la confirmación que se trata de un nebus azul. Siempre tenemos la duda de qué hacer con estas manchas oscuras solitarias, como este caso que están viendo aquí. Y habría tres posibilidades. Una sería remitir al paciente, otro sería realizar una biopsia incisional y otra sería realizar una biopsia excisional. Les diré que cualquiera de las tres cosas son correctas y va a depender de la capacidad quirúrgica del clínico, de la extensión de la lesión, de la situación clínica y farmacológica del paciente y la clara sospecha de malignidad. Siempre se ha dicho que la biopsia debería ser excisional, pero hay confirmación en la cual nos dicen que podemos hacer una biopsia incisional perfectamente para el diagnóstico. ¿De qué va a depender? Va a depender más del tamaño de la lesión y de la capacidad quirúrgica del operador que de cualquier otra cosa. Le digo que podemos hacer biopsias incisionales para el diagnóstico de estas lesiones oscuras. En este caso, la lesión no era muy grande, se hizo una excisión completa y la confirmación de que es un nebus de la unión. Y claramente diferenciar de lo que es la mancha melánica maligna, que es el melanoma. El melanoma, lo mejor que tiene es que es
muy infrecuente, el melanoma intraoral. Por lo demás, es todo mucho peor incluso que las lesiones cutáneas. Y la última forma de presentación clínicamente son las úlceras. Las úlceras donde existe una pérdida que afecta a toda la mucosa en profundidad y que, como sabemos, se trata de una patología frecuente que afecta a la cavidad oral y a la cual yo voy a darle una serie de normas que nos van a facilitar para su diagnóstico. ¿Qué características tienen las úlceras? Como les decía, en primer lugar, que son lesiones muy frecuentes. Un afta, una estomatosis aftosa recidivante crónica, las lesiones ulceradas por herpes simple, lesiones traumáticas, lesiones crónicas múltiples que son de líquen plano. Son, ya digo, una forma de presentación muy frecuente. En segundo lugar, que provocan dolor e incapacidad funcional, sobre todo cuando están situadas en zonas de roce o persiste aquel factor claramente relacionado con su aparición. O son lesiones de líquen, como en este caso, agresivas y que provocan dolor, incapacidad funcional, sobre todo en relación a la alimentación y al roce en estas zonas erosivas. Y por otro lado, algo fundamental, una úlcera puede ser un carcinoma oral de células escamosas o un tumor maligno. De hecho, es la forma más frecuente de presentación del COCE. Entre el 60 y el 90% de los casos son úlceras. Por eso es muy importante diferenciar una úlcera desde el punto de vista de que pueda ser una lesión maligna. Y voy a intentar explicárselo eh, de una manera sencilla. Siempre que veamos una o varias úlceras, tendremos que responder o intentar responder a estas cuatro situaciones. En primer lugar, ¿desde cuándo las tiene? O las tiene, si son una o varias. Y en este caso vamos a diferenciar aquellas que son agudas, menos de 15 días, o aquellas que persisten en el tiempo, que son lesiones crónicas. En segundo lugar, el número que aparecen de lesiones al mismo tiempo. Y diferenciamos úlceras únicas de úlceras múltiples. En tercer lugar, si hay algún factor claramente relacionado con su presentación, por ejemplo, las lesiones traumáticas. Y en cuarto lugar, ¿qué características clínicas tiene? Diferenciando características de las úlceras benignas de las características de una posible úlcera maligna. Las benignas son poco profundas, los bordes no están elevados o escasamente, suelo limpio, consistencia elástica, habitualmente son dolorosas desde el principio, pueden tener evolución aguda o crónica dependiendo de la causa o factores relacionados y suelen en algunos casos tener una clara relación causa-efecto, como este caso de esta úlcera maligna, que es totalmente diferente a lo que es una lesión maligna, que son profundas, bordes evertidos, los bordes crecen hacia afuera, a veces tan llamativamente que parece más un bulto que una úlcera. Suelo sucio, dato fundamental de sospecha de malignidad, dureza e infiltración a planos profundos. No son dolorosas desde el principio y esto es un dato malo porque no invita al paciente a que acuda a explorarse la lesión. Inicialmente son asintomáticas, todas ellas de evolución crónica y no hay relación con ningún factor conocido. Y por tanto diferenciamos úlceras aguda, única, donde habrá que determinar si hay una clara relación causa-efecto. Y aquí identificamos una úlcera traumática o un afta. Varias úlceras, todas ellas de evolución aguda, muchas de ellas de característica recidivante, la estomatitis aftosa recidivante crónica o las úlceras por herpes simple. Una úlcera única crónica de características clínicas benignas, por ejemplo, las que aparecen en micosis profunda o en tuberculosis. Estas son eh, más infrecuentes. O si fuese una única lesión de un líquen plano o de una enfermedad ampollosa. Lesiones de evolución crónica múltiples y características clínicas benignas. En este caso, la lesión más frecuente es el líquen plano. En segundo lugar, las enfermedades ampollosas y en tercer lugar, el lupus eritematoso y discoide. Y la lesión maligna, que tiene características clínicas de malignidad y tiene evolución crónica.
Voy a llamarles la atención en algo que es muy frecuente y que a veces se nos escapa. Esta lesión, si yo les preguntase si es benigna o maligna, me dirían que parece que es una lesión agresiva, pero hay datos clínicos que orientan a todo lo contrario. Es una lesión aguda, tiene menos de 2 días de evolución, dolorosa desde el principio y además buscamos y hay una clara relación causa-efecto. Es una úlcera traumática. O esta otra de aspecto más agresivo, pero clínicamente coincide con las características que veíamos antes. Y además, como en el caso anterior, este margen periférico blanquecino suele indicar benignidad. También de evolución aguda, 2 días o 3 de evolución, dolorosa desde el principio y una clara relación causa-efecto. En las lesiones traumáticas siempre y lo único que hay que hacer es eliminar el traumatismo, como ya saben. Y luego otra cosa que es fundamental y que a veces se nos olvida, y es la revisión a los 15 días para confirmar que la lesión claramente es traumática. Porque si no, tenemos la obligación de realizar una biopsia para confirmar que la lesión que tenemos delante no sea una lesión maligna. Fíjense en este caso. Andrés, quiero que veas a este paciente que tiene esta lesión, que es de origen traumático, soy muy dice su dentista, que ya he retocado, como ven aquí, las cúspides linguales de estos premolar y molar, de estas prótesis fijas, de estas cerámicas del tercer cuadrante. Le he dado clorexidina, la lesión ha mejorado, pero no ha desaparecido. Pero es que además el aspecto es diferente. Y además la consistencia claramente es dura y es una lesión rígida, fija a planos profundos. Y siguiendo la norma que antes les decía, como la lesión no ha desaparecido después de haber eliminado eh, la posible causa relacionada, nos obliga a la realización de una biopsia para confirmar que sea o no sea pues, un carcinoma como en este caso. Ha sido al final un carcinoma. Por tanto, revisión de todas las posibles lesiones traumáticas a los 15 días una vez que hayamos eliminado el traumatismo para confirmar que haya desaparecido. La biopsia en una lesión sospechosa de malignidad debe ser siempre incisional, es decir, quitar parte de la lesión, zona de transición y zona sana, entre otras cosas, para que el cirujano cuando lo reciba tenga una referencia de la misma y poder extirparla completamente. Fíjense en esta otra. Paciente con una prótesis parcial removible, como ven aquí, y esta lesión ulcerada eh, de origen traumático claramente relacionada con la prótesis y con un diagnóstico de sospecha claro de lesión reactiva, lesión traumática realizada o producida por el borde de esta prótesis. Eliminamos la prótesis y la lesión vemos que persiste un mes después. Y además, clínicamente la consistencia y la rigidez nos hace sospechar de una lesión maligna, como se trataba de un carcinoma. O esta otra en esta paciente desdentada total, portadora de una completa superior y una inferior, que presenta esta úlcera que persiste en el tiempo. Y lo llamativo es que cuando nos la envían nos dicen quiero que valores esta lesión traumática, pero la paciente lo primero que nos dice es que lleva 3 meses sin las prótesis. Por tanto, una vez que se haya eliminado esa posible lesión traumática, biopsia incisional, como en todos los casos, para confirmar que no sea un carcinoma, en este caso también un carcinoma oral de células escamosas. Por tanto, hay que tener cuidado con esas posibles lesiones traumáticas, confirmar que hayan desaparecido después de haber eliminado el traumatismo. El líquen plano es una enfermedad frecuente, como decía antes, que se considera un trastorno oral potencialmente maligna. La forma que más frecuentemente vamos a ver en las consultas son las formas atrófico-erosivas, que también aparecen en ambas mucosas yugales de forma bilateral y simétrica en zonas posteriores y aparecen varias úlceras de evolución crónica y características clínicas benignas. Y además nos ayuda al diagnóstico que periféricamente existen estas zonas blancas queratóxicas que son las estrías de Guija. Aquí vemos otro caso, lesiones múltiples ulceradas en ambas mucosas yugales y las imágenes reticulares periféricas también características. Es la forma de presentación más habitual del líquen plano. Y es una situación dolorosa, eh,
porque las úlceras duelen, se sobreinfectan, se pueden aparecer en otras localizaciones como la lengua o como ven aquí en la mucosa palatina. Y exactamente igual que, como decíamos antes, en las formas exclusivamente blancas también se pueden evolucionar y cambiar. Fíjense, esta lesión, diagnosticada clínica y histológicamente en el año 95, 7 años más tarde, había desarrollado un carcinoma oral de células escamosas donde antes había un líquen plano. En el diagnóstico, siempre además de los datos clínicos, la confirmación histopatológica y la necesidad de realizar una analítica sanguínea porque pensamos que el líquen plano posiblemente sea una enfermedad sistémica y esté relacionada con otras alteraciones y patologías en otros órganos y tejidos. Por eso le vamos a pedir siempre datos de glucemia, función hepática, metabolismo lipídico, hormonas tiroideas y además la determinación de la tensión sanguínea, porque sabemos que son situaciones patológicas frecuentemente relacionadas con el líquen plano. Y hay una relación bidireccional entre todas ellas. Diferenciamos aquello que es líquen plano cuando cumple los criterios clínicos e histológicos característicos de aquella situación similar al líquen plano, pero que no cumple ni los clínicos ni a veces tampoco los histológicos. Cuando es así, cuando no cumple ambos criterios, le vamos a llamar lesión liquenoide, ya sea reactiva, cuando está relacionada con un factor conocido, una obturación de amalgama, un fármaco, etcétera, o lesión liquenoide, cuando no hay una causa clara relacionada, como este caso, y que casi siempre el dato clínico, perdón, diferenciador, es que las lesiones liquenoides, ya sean reactivas o no, suelen ser unilaterales. En cambio, el líquen plano, como os decía antes, es bilateral. Por lo demás, es prácticamente igual. Sí sabemos también en cuanto a la posibilidad de malignización, que es, como en este trabajo del profesor Miguel Ángel González Moll, el grupo de Granada, encuentran que la tasa de transformación maligna es más alta para las lesiones liquenoides y para las lesiones reactivas liquenoides, que habrá que vigilar también con mayor intensidad. ¿Y por qué se maligniza un líquen plano? Pues exactamente no sabemos por qué. Sí sabemos que hay varios factores relacionados. Personalmente considero que está relacionado claramente con ese proceso inflamatorio crónico persistente. De ahí la importancia de utilizar fármacos antiinflamatorios como son los corticoides tópicos. Sabemos que la inflamación crónica es un factor de riesgo para el desarrollo de un tumor maligno, incluso también de un COCE, que el tratamiento con corticoides tópicos va a tener un efecto antiinflamatorio y inmunosupresor y el mantenimiento de estos puede prevenir la progresión y evolución del líquen plano y el desarrollo de un carcinoma. Y por supuesto que debemos de revisarlos periódicamente. Cuando una úlcera tiene características de malignidad, como vemos en esta imagen, cuando son úlceras profundas, bordes evertidos, como decía antes, que crecen hacia afuera, suelo sucio, dura y fija planos profundos, desgraciadamente asintomática inicialmente, de evolución crónica y que no tienen relación con factores conocidos, y que en estadios iniciales aparecen como pequeñas erosiones o pequeñas ulceraciones con estas características de sospecha de malignidad, como ven aquí, la lengua y los bordes laterales es una localización frecuente que tendremos que inspeccionar y palpar cada vez que veamos a un paciente para encontrar estos cambios de textura, de consistencia, para identificar una lesión en su situación más inicial posible o en estadios más avanzados con estos crecimientos de los bordes que parecen más un bulto que una formación ulcerada. En el borde lateral de la lengua, cuando ya tiene crecimiento hacia profundidad, provoca un signo característico y es que el paciente cuando saca la lengua desplaza la punta hacia el lugar de la lesión porque se forma un nuevo eje de giro por esa fijación a planos profundos de esa lesión lateral. Fuera de la lengua vemos úlceras malignas también en la encía, en el labio, la importancia de la biopsia de cualquier lesión persistente en el labio, carcinomas del labio. Otro dato importante en relación al carcinoma, la posible presencia de los síntomas. Siempre son tardíos, siempre, y que indican una evolución de la enfermedad y por tanto peor pronóstico. Un carcinoma con sintomatología siempre va a tener, en general,
peor pronóstico que aquel que no tiene síntomas. Dolor localizado o irradiado, halitosis, alteraciones funcionales, neurológicas o hemorragias, son datos que nos van a indicar claramente un peor pronóstico. Y como les decía antes, desgraciadamente, las formas iniciales del cáncer del COCE son totalmente asintomáticas. En este trabajo, en Brasil, encuentran en 806 pacientes que desarrollan COCES que el 50% en lesiones menores de 2 centímetros no produjeron ningún síntoma y que cuando aparecen tienen peor pronóstico. Y termino mostrándoles este caso concreto. Se trata de un paciente, una paciente que me envían después de realizar una endodoncia, donde aparece esta necrosis de tejido, donde se puede ver el hueso. Aquí podemos ver otras imágenes con visión indirecta y que además presenta otro dato que llama la atención, es una parestesia. El único antecedente que tenía esta paciente era la realización de una endodoncia. Ante este cuadro, lo primero es hacer un diagnóstico radiográfico y como vemos no se ven datos que indiquen eh, otro tipo de patología que no sea la relacionada con esa endodoncia, por lo que recomendamos a su dentista que le haga la exodoncia y el grado de la misma para tratar esa necrosis y esa parestesia. Pero esto es como vuelve el paciente después de hacerle la exodoncia. La exposición ósea es todavía mayor, persiste la parestesia y fíjense en la imagen radiográfica, mucho más preocupante de lo que podría ser en un principio la imagen que veíamos antes, y que obliga claramente a la exéresis ampliada de la lesión, legrado del alvéolo, para confirmar histológicamente qué es lo que pasa en este caso. Afortunadamente se trataba de una lesión inflamatoria benigna, es una osteitis, pero el signo, claro, de parestesia puede indicarnos claramente malignidad. Aquí ven la evolución también de este caso. Por tanto, motivo de preocupación la aparición de parestesia en un paciente donde no hay antecedentes de exodoncia, traumatismos, fracturas o cualquier otra intervención que pueda indicarnos la presencia de una metástasis de un tumor maligno o de un carcinoma primario intraóseo. Y termino haciendo un resumen de lo que son estos signos y síntomas de alarma que he intentado transmitirles a lo largo de esta charla. En primer lugar, la persistencia de factores carcinogenéticos. Pacientes comprometidos farmacológicamente y médicamente, que son mucho más susceptibles para desarrollar patologías, incluso cáncer. Pacientes que tienen lesiones que persisten en el tiempo, claramente motivo de consulta. Lesiones rígidas y duras. Datos clínicos de sospecha de malignidad. Cuidado con esas lesiones inicialmente de origen traumático. La obligación de realizar una biopsia si después de haber eliminado el traumatismo, 15 días después la lesión no ha desaparecido. Tenemos que conocer cuáles son esos trastornos orales potencialmente malignos, diagnosticarlos, tratarlos y evitar en lo posible, siempre que podamos, la evolución a carcinoma. Cuidado con las lesiones oscuras solitarias, siempre diagnóstico diferencial con un posible melanoma. Lesiones que persisten en el tiempo y que no duelen, o a veces todo lo contrario, que presentan un dolor intenso. Y también nos tiene que llamar la atención la aparición de alteraciones funcionales y neurológicas como parestesia, que pueden indicarnos la existencia de un carcinoma intraóseo. Con esto termino. Espero no haberles aburrido mucho. Seguro que han quedado muchas cosas o muchas dudas que podemos plantearlas ahora y encantado de poder responderlas si realmente sé. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, don Andrés, muchísimas gracias. Una presentación espectacular, como siempre, y muy agradecido por su sabiduría y su enseñanza, ¿no? Lo explica usted de una manera fácil y le agradecemos mucho esta presentación. Gracias, Fernando. Bueno. Antes de pasar a las preguntas, dejarme que tenga yo mi minuto, dijéramos, de gloria, ¿no? Explicando un poquito las cosas que hacemos en ISDIN, ¿no? Y voy a compartir una presentación que espero que la estéis viendo ya.
¿verdad? En la cual, pues, quería hacer un repaso muy sencillo, ¿no? Dijéramos, de lo que sería eh, eh, Bexiden, ¿no? Como sabéis, tenemos una línea de productos, ¿no? En las cuales hemos añadido el CPC más el cimenol, ¿no? Y esta combinación, que es una combinación ganadora, nos lleva a que tengamos tanto una acción muy, muy sinérgica en el ámbito de antibacteriano, como también en un concepto que queremos explotar y que estamos explotando de una manera muy clara, que es la acción antioxidante, ¿no? que nos proporciona el cimenol. Esta combinación junto con la lantoína, el despantenol, el flúor, etcétera, que lleva nuestro Bexiden en CIAS, estamos delante entonces de unos productos Bexiden que nos van a proteger, dijéramos, nos van a tratar todo ese tipo de gingivitis, de inflamación, de sangrados, ¿no? Cuando estamos tanto en un proceso inflamatorio, dijéramos, en una periodontitis, como un ámbito normal del cuidado de nuestras encías. Si a eso además le añadimos el nitrato potásico, pues tenemos también una fórmula ideal, dijéramos, también para el tratamiento de lo que sería la sensibilidad dental. Pero quiero hablaros también de nuestro gold estándar, ¿no? El Bexiden Post, ¿vale? Sabéis, con la triple acción, ¿no? Acción regeneradora, antiséptica y antiinflamatoria, y que tiene el chitosan, esa sustancia muy, muy relevante y muy única en ISDIN, que tiene todas estas acciones: cicatrizante, revitalizante, hemostática, acción mucoadhesiva por su carga, ¿no? Y una acción antimicrobiana, ¿no? Y que desde luego no da ningún tipo de alergia, ¿no? Porque, como sabéis, se sacan de las cáscaras o de la piel de las gambas, ¿no? Este producto, en combinación con la clorexidina, nos ayuda a reducir la inflamación en un 50% y nos genera una proliferación celular mayor al 89%, rozando el 90%. Y figuraros, en este último estudio que se ha publicado hace muy poco aquí en Antibiotics, ¿vale? Nos destaca que es un metaanálisis, realmente es un estudio muy completo. Nos destacan que esta combinación clorexidina al 0,20 más chitosan, pues es la combinación ideal, dijéramos, para el tratamiento postquirúrgico en odontología. O sea, una gran combinación con unos magníficos resultados, ¿no? No sé qué pasa, que no me deja cambiar ahora. Y no quería pasar de largo sin hablaros de las clorexidinas y de nuestras clorexidinas en concreto, porque a veces dicen, ¿todas las clorexidinas son iguales? Pues no, hay diferencias. Y las diferencias es que nosotros las complementamos con el despantenón en la lantoína y con unos excipientes bioadhesivos que hacen que esa sustantividad quede mejorada, dijéramos, en cada uno de nuestros productos. Aquí veis comparativas con competidores que todos vosotros conocéis, ¿no? Y donde destacamos que tanto el gel como los colutorios pues destacan por este concepto de mucoadhesivo, ¿no? Y cómo no, la preocupación de todos nosotros por el cuidado del planeta, la sostenibilidad, en ISDIN también nos preocupa. Saber que somos B Corp, ¿no? Que es un certificado muy, muy difícil de conseguir. Somos de las pocas compañías españolas que los tienen. Y en Bexiden estamos colaborando pues con esa reducción, dijéramos, en los tubos, que hemos hecho todos los tubos que sean reciclables, y también hemos dejado de utilizar, pues figuraros, 26 toneladas de papel, eliminando todas las cajas, dijéramos, que antes envolvían a nuestros colutorios, ¿no? Y como os decía, juntos
multiplicamos. Y esta es un poco la filosofía que tenemos en toda nuestra responsabilidad social que tenemos en ISDIN. Recordaros que este año es el año del 50 aniversario y seguramente en algún momento pues tendremos alguna acción específica, pero bueno, estamos trabajando y no os lo puedo contar, ¿no? Aún. Pero sí que me gustaría adelantaros, ¿no? Que vamos a tener una novedad disruptiva y que muy pronto vamos a hablar de ella en vuestras consultas. Y esta novedad os la presento con este pequeño vídeo. ¿Sabías que el primer cepillo de dientes documentado data de 3500 años antes de Cristo? Desde entonces ha permanecido prácticamente igual hasta ahora. Estudios recientes han revelado que la cara interna de los dientes es donde más placa se acumula. Sin embargo, los cepillos de dientes actuales dificultan el acceso adecuado a esta zona y de mantener una higiene óptima. ¿Te imaginas un cepillo que pudiera limpiar todas las caras de tus dientes a la vez? Es hora de que el cepillo de dientes evolucione. Cepillas por fuera, Valen lo hace por dentro. ¿Estás preparado? Muy pronto. Eastine, love your skin. Bueno, pues como os decía, y a ver si soy capaz. Eso es. Como os decía, vamos a pasar entonces, si os parece, Andrés, puedes ponerte el altavoz y la cámara Ya. y vamos a pasar a las preguntas que tengo bastantes acumuladas, ¿eh? Vamos a ver. Mira, la primera pregunta que nos han hecho y casi al comienzo de la charla es: ¿qué riesgos conlleva tomar una biopsia? ¿En qué zonas debemos tener cuidado o dónde aprender a tomar biopsias? ¿Derivamos para este asunto? ¿A quién? Vale, es una pregunta que tiene varios puntos. Lo primero es que hay que decir que los dentistas tenemos capacidad para poder y deber hacer biopsias. Es decir, que podemos y tenemos que hacer biopsias. ¿Qué riesgos tiene una biopsia? Hay que conocer bien la anatomía para saber qué estructuras anatómicas pueden dañarse cuando se hace una biopsia. Y en relación a todo lo más que pregunta, yo respondería lo siguiente. Tiene que hacer la biopsia aquel que tiene hábito de hacer una biopsia, porque se sabe entonces que la va a hacer bien. Porque además, cuando se hace una biopsia, tiene que servir material suficiente, zona correcta, eh, hacer bien el trazado de la biopsia, etcétera, para que histopatológicamente sea verdaderamente efectiva. Es decir, el hacer una biopsia significa siempre diagnóstico. Si está mal hecha, pues no sirve para nada. Por eso la biopsia la tiene que hacer aquel que hace y suele hacer biopsias. Por tanto, ¿qué es lo que pasa en general en los odontólogos? Que la formación no es del todo correcta y hay que hacer cursos de formación de biopsia. Nosotros desde SEMO, concretamente en nuestra unidad, siempre que hacemos un curso, intentamos incluir una parte teórico-práctica en la que explicamos cómo se hace una biopsia, cuáles son las características y hacemos una práctica para que de allí salgan como mínimo sabiendo hacer biopsias, en qué zonas, en qué momento, etcétera, etcétera. No sé si he respondido. Sí, yo creo que sí. La verdad es que yo también quería aportar algo aquí. Nosotros en LOFISDIN también tenemos un espacio donde a través de la SEMO y a través también del equipo de don Andrés, pues hemos colgado pues unos vídeos, ¿vale? Prácticos, sencillos, ¿no? Para coger o para tener esas primeras, dijéramos, experiencias o conocimientos de cómo debería de ser esa biopsia, ¿no? En Lofisdin también tenemos, y creo que en la página de SEMO también, ¿verdad que está? ¿Verdad, Sí, Andrés? está el vídeo, sí, sí. Ujú. Exactamente. Bueno, eh, también nos preguntaban, acuérdate, a la hora de derivar, ¿no? Y ahí esta pregunta también se ha repetido.
¿A quién debemos de derivar cuando sospechemos, no dijéramos, de una enfermedad maligna, ¿no? Enlazando con lo anterior, con la biopsia, hagamos lo que hagamos, que nunca sea motivo de retraso. Esto significa que si yo veo una lesión claramente maligna, posiblemente lo más apropiado, pensando en evitar este retraso, es derivar al paciente. ¿A quién hay que derivarlo? Pues a un centro oncológico donde lo van a tratar, que va a ser fundamentalmente quirúrgico, a un equipo o a un servicio de cirugía maxilofacial. Esto significa que previamente tenemos que tener el contacto para acceder a este servicio lo antes posible. Si es a través de la sanidad pública, los dentistas de atención primaria ya tienen El referente, ¿no? sí, no, bueno, el curso directo para enviar al paciente, además lo pueden enviar de urgencia. Si es Ujú. desde nuestra actividad privada, no está de más tener el teléfono del cirujano maxilofacial, llamarlo y el cirujano nos va a decir que venga mañana, pasado, lo antes posible. Insisto, que hagamos lo que hagamos, que no sea motivo de retraso. Y si tenemos sospecha de malignidad, claramente referirlo. De hecho, cuando yo estoy explicando esto y vemos claramente una lesión maligna, y yo pregunto, ¿qué hay que hacer? Todo el mundo dice biopsia. Entonces a continuación les digo, ¿y si es nuestro padre? Pues entonces, claro, ¿qué es lo que pensamos? Que lo atiendan lo antes posible. Esto es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Por eso, que nunca sea motivo de retraso. Y referir a un paciente con sospecha de malignidad posiblemente sea lo más correcto. Ujú. Mira, tenemos algún, bueno, aparte de las felicitaciones que estoy recibiendo a través del apartado, ¿no? O sea, como siempre, como te he dicho, pues fantástica presentación. También nos hacen una pregunta sobre el tema de líquen plano, ¿no? Mm. Y nos preguntan cada cuánto deberíamos de ver a ese paciente que se ha diagnosticado un líquen plano. Eh, Hay un dicho en medicina, y nosotros somos médicos de la boca y así debemos de actuar siempre como médicos de la boca, que dice que no hay enfermedades que hay enfermos. Cada situación es diferente. Y esto ocurre con todas las enfermedades y también con el líquen plano. ¿Qué hacemos de forma habitual cuando vemos un paciente con lesiones atrófico-erosivas? Hacemos el diagnóstico con la biopsia, solicitud de analítica, le damos tratamiento y lo revisamos a los 15 días o como mucho al mes, porque tenemos un protocolo de tratamiento durante un mes. Lo revisamos al siguiente mes, porque vamos modificando la pauta del tratamiento y al tercer mes. Y luego vamos viendo la evolución, porque cada paciente evoluciona de forma diferente. Si este paciente aprende a controlar y a automedicarse de forma correcta, pues igual posiblemente lo podríamos ver al principio cada 2 meses, luego cada 3 meses y según la evolución cada 6 meses. Y enseñándole al paciente que ante cualquier cambio o duda acuda inmediatamente. Yo creo que un paciente de líquen plano con formas o lesiones controladas, como mínimo habría que revisarlo una vez al año durante toda su vida. Si tiene lesiones activas, mucho más frecuentemente. Ujú. Muy bien. Yo creo que es muy acertado, ¿no? Lo que comentas, ¿no? O sea, Gracias. hay pacientes, no lesiones, ¿eh? ¿Eh? Muy bien. ¿Tenemos alguna más? Mira, a ver, esta puede ser interesante. Dice, ¿estaría contraindicado realizar un injerto de encía en un paciente con líquen plano? No, definitivamente no. Los tratamientos odontológicos, injertos, exodoncias, prótesis, implantes, etcétera, etcétera, en pacientes de líquen plano no están contraindicados. Solamente hay que seguir una norma, siempre en fase no activa, es decir, cuando las lesiones estén controladas y tengamos al paciente sin lesiones atrófico-erosivas. Hay más datos, más detalles, pero yo creo que fundamentalmente eso. Sí, sí. Mira, tenemos aquí una también que nos preguntan sobre las exostosis, Sí. que muy a menudo observamos en zona mandibular a nivel Ujú. lingual, que crecen pero que están asintomáticas, pero al paciente le inquieta y le inquieta también que crecen, ¿no? Que están creciendo, ¿no?
¿Qué nos puedes decir, Andrés? Las exostosis típicas mandibulares son los torus mandibulares, que son formaciones de hueso de características totalmente benignas, que no tienen ningún tipo de sintomatología y no tienen mayor importancia. Solo puede haber algún problemilla cuando tenemos que hacer alguna prótesis mucosoportada o algún tratamiento que dificulte la existencia de estas exostosis, que igual habría que retirarlas. Pero es excepcional, ya digo, en esos casos sobre todo de prótesis mucosoportadas. Si no, no hay que hacer absolutamente nada. Y exactamente igual en el torus palatino, como el caso que veíamos antes. No necesita hacer tratamiento. De hecho, el paciente no suele conocer esta situación como, y no la reconoce como patológica. De hecho, son hallazgos casuales o durante una exploración rutinaria. Y hay que explicarles correctamente al paciente qué es lo que tiene. Es decir, no podemos quedarnos como, usted tiene un torus, porque el paciente va a salir de la consulta preocupado. Hay que explicarle, tiene un torus, que es una exostosis, o si son exostosis, etcétera. Si no hay interferencia funcional para el desarrollo de prótesis, para el diseño de prótesis no hay que hacer nada. Ahora me gustaría preguntarte sobre esto, no sé si es cierto o no, ¿no? El tema de los alcoholes en los colutorios, ¿no? Si realmente hay alguna estadística, hay algún trabajo, ¿no? Que justifique o que no el alcohol en los colutorios, ¿no? Ujú. ¿Qué nos cuentas aquí? Eh, Voy a hablar un poquito de la competencia. Oh, Yo no digo ni bien ni mal, de otra empresa. El colutorio más vendido en Estados Unidos ha sido siempre el Listerine, como sabemos todos. Y el Listerine era un colutorio con alcohol. Y una de las cosas que preocupaban es que si uno se está metiendo un colutorio con alcohol continuamente varias veces al día, ese alcohol localmente y tópicamente puede irritar la mucosa y favorecer un carcinoma. La casa responsable de este producto se encargó durante muchísimos años de hacer publicaciones y trabajos que desmentían este efecto carcinogenético del, del alcohol de los colutorios. Entre otras cosas, además, porque el alcohol es un buen antiséptico. Y muchos de los productos que utilizamos en odontología tienen que disolverse en alcohol, ¿no? Entonces se utilizaba para la disolución y además por su efecto antiséptico. Pero no hay evidencia clara de que esto se relacione con carcinoma. Dicho esto, ¿qué es lo que ha ido pasando? Pues que todo esto ha ido adquiriendo una mala propaganda y actualmente ningún colutorio tiene alcohol. Posiblemente algo habrá. es posible, es posible. Pero de todas maneras nos hemos cubierto, ¿no? Elaborando desde las compañías colutorios sin alcohol, ¿no? Que siempre es Sí, mucho más difícil, como bien dices, de hacer disoluciones, ¿no? En ese, de cualquier tipo ya. Luego hay otro factor, ¿eh? Si utilizamos colutorios para tratar lesiones dolorosas de la mucosa oral, si utilizamos algo con alcohol, lo primero que va a hacer es que va a doler incluso más. Por eso, y así lo hacemos en fórmulas magistrales, hacemos disoluciones acuosas, para evitar este incremento de la sintomatología. Ya, desde luego, desde luego. Otra cosa que me gustaría que a lo mejor pudieras explicar con algún detalle más es la diferencia entre una biopsia incisional o excisional, ¿no? Excisional, bien. Eh, Tenía que haberlo explicado mejor durante la charla, pero bueno, debido al tiempo, pues no me he detenido. La biopsia es un método diagnóstico en el cual nosotros tomamos un trozo de tejido para analizarlo el patólogo histopatológicamente y que nos dice qué características tiene. Hay dos grandes grupos de biopsias, una que incluye solo parte de la lesión, se llama incisional, que debe incluir parte de la lesión, zona de transición y zona sana, y otra que incluye toda la lesión, y es la biopsia excisional o la exéresis completa de la lesión, donde además del diagnóstico, en este caso también buscamos tratamiento, ¿no? Siempre que podamos, biopsias excisionales, pero porque además del diagnóstico hacemos el tratamiento de la lesión. Pero si la lesión tiene sospecha de malignidad, debe ser incisional, entre otras cosas, para que cuando el cirujano la reciba tenga una referencia de la lesión, porque si no, lo primero que va a hacer es nos va a llamar qué es lo que hay y dónde.
porque no hay referencia. Siempre debe ser incisional. Ya, ya, ya. Muy bien. ¿Ves? Es muy interesante. Otra cosa que en la cual en tu charla te has referido, ¿vale? Son en las queilitis actínicas, ¿no? Ujú. Como bien sabes, en ISDIN somos especialistas en fotoprotección y igual que nos preocupamos, dijéramos, de las queratosis actínicas, lo que sería en piel, ¿vale? Nos preocupa también las queilitis actínicas. Es por ello que tenemos una serie de fotoprotectores en barra, lo que llamamos labial, ¿no? Con índices de fotoprotección altos, 50 plus o más, ¿no? Para el cuidado de estas patologías, ¿no? O sea, yo veo, o sea, este tipo de lesiones, ¿vale? Cuando yo viajo por España, hay zonas como bastante más localizadas, ¿no? O sea, es difícil verlo en pacientes, dijéramos, urbanos, ¿no? No sé si piensas igual. Y cuando te vas a zonas más rurales, ¿no? Es cuando te encuentras, dijéramos, más este tipo de problemas, ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda. Y esto explica por qué aparecen. Y es que la gente que vive en zonas rurales viven y trabajan durante mucho más tiempo expuestos a radiaciones solares, porque trabajan en el campo, porque trabajan en el mar o porque trabajan en cualquier actividad, ya digo, Al aire libre, al ¿no? aire libre. Aparte de eso, hay otro tema que es la preocupación por la salud. Normalmente la gente que vive en zonas urbanas suele tener una mayor preocupación por su salud general y oral en particular y se cuidan más. Por eso, al final, ¿dónde va a haber más patología y más lesiones? En aquellos casos donde hay más radiación solar y menos preocupación, ¿no? Por su situación particular. Mm, Eh, Quiero resaltar lo que antes comentaba, y es algo que es claramente diagnóstico precoz de cáncer oral y que es un signo de alarma, y es la persistencia de una lesión en la zona de transición del labio. El cáncer del labio aparece siempre en el labio inferior, en la zona del bermellón de los labios. Si un paciente tiene una lesión persistente, sea la que sea, tenemos que hacer una biopsia para confirmar que no sea un carcinoma. Y sobre todo, en un varón mayor de edad que ha vivido y trabajado durante muchos años expuesto a radiaciones solares y con poca melanina. Te voy a dar un dato curioso. En Galicia, que hay menos sol que en otras zonas, hay muchísima patología labial y muchísima patología relacionada con queilitis, eh, con sí, queratosis o queratitis labiales, porque hay mucha gente que ha trabajado expuesta a radiaciones solares y hay mucha gente rubia de ojos azules. Nosotros venimos parte de los celtas, ¿no? Con poca melanina. Pues ya. mucho cuidado con estos casos. Y es una clara forma de hacer un diagnóstico precoz y salvar la vida de un paciente con un posible carcinoma de labio. Ujú. Estaba yo pensando, ¿no? En ISDIN, ¿no? Siempre nos ha preocupado esto, ¿no? Pero no lo tengo yo tan claro, ¿vale? Que en el ámbito de la odontología, el labio, ¿no? Se considere como parte, ¿no? A veces de la boca, ¿no? No se cuida, ¿no? Desde el punto de vista del odontólogo. ¿Tú cómo lo ves eso? Que tienes toda la razón. Eh, ¿Qué ha pasado ahora? Que ahora sí que es importante porque se hacen tratamientos estéticos de rellenos, etcétera, etcétera. Esto ha pasado ahora, que al final ya ves que lo que interesa es el tema económico. eh, Ya. Muchas de las patologías de la boca se han desarrollado, se han estudiado mucho más porque han aparecido los implantes. Pero es cierto que el bermellón de los labios es territorio del dentista y nosotros tenemos la obligación de diagnosticar, tratar y prevenir lesiones orales. Y la utilización de cremas protectores, exactamente igual que en la piel, es algo que tenemos que explicar a nuestros pacientes. Y no Pues es por bueno, nada, pero vosotros tenéis buenos productos, tanto de muchísimas protección gracias. como de reparación labial. Exactamente. Tenemos tantos reparadores, dijéramos, simplemente el hecho a veces de explorar y de estar con la boca abierta y forzando, dijéramos, con el espejo o con estos abridores de expansores de la boca, esto a veces genera pequeñas lesiones que con un reparador labial pues se arregla rápidamente, ¿no? Y en ISDIN tenemos
varios para esto. Tenemos en barra, en crema, en tarro, o sea, hay diferentes, ¿no? Bueno, Andrés, esto se ha acabado. Ya Yo no creo que tengo todos más lo habrán preguntas. agradecido. Yo encantado de estar con vosotros. Yo siempre defiendo este tipo de actividades presenciales, ¿no? Porque son mucho más dinámicas, además puedes preguntar y sabes si la gente pues le gusta o no le gusta y responde o no responde, pero bueno, es una forma de comunicarse con más gente y a distancia. Pues te quiero decir que ha sido un éxito esta presentación, que después va a quedar colgada en Love is Dean y seguramente la van a ver más de 3.000 o 4.000 personas, o sea que nuestra misión de difusión, ¿no? de esta prevención, yo creo que quedará bien asentada. Muchísimas gracias, Andrés, insisto, como siempre, muy agradecido. Te espero por Barcelona en cualquier momento, ya Encantado. sabes. Lo mismo en Y, Santiago, aquí tenéis vuestra casa también cuando queráis venir. y muchísimas gracias a todos los Disney Lover que han asistido hoy. Buenas noches y hasta el próximo día. Buenas Gracias a noches, un todos. abrazo fuerte. Hasta luego. Eastine, love your skin.